Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que ha ordenado aplazar durante 5 días cualquier ataque militar contra centrales eléctricas e infraestructuras energéticas de Irán. Según ha explicado, la decisión responde a una serie de conversaciones muy positivas y productivas que Estados Unidos habría mantenido con Teherán en los últimos días, unos contactos cuya existencia ha sido negada por las autoridades iraníes, algo habitual en este tipo de escenarios diplomáticos. De acuerdo con informaciones de medios internacionales, Turquía, Egipto y Pakistán estarían desempeñando labores de mediación, actuando como canales indirectos entre Washington y Teherán en el contexto de la tensión en Oriente Medio. Este movimiento supone un giro significativo en la escalada entre ambos países. Días antes, la Casa Blanca había lanzado un ultimátum de 48 horas a Irán para que reabriera el estrecho de Hormuz bajo la amenaza de bombardear instalaciones energéticas si no atendía a la exigencia. Bueno, ¿cómo se está poniendo el panorama? A ver, recapitulemos hechos. Dice Trump que le da 48 horas a Irán para... Un momento, es que me he pillado el cablecito del micrófono con la silla y me está tirando aquí de la oreja y me está volviendo tonto esto. Bueno, dice Trump que le da 48 horas de plazo a Irán para desbloquear el estrecho de Hormuz y que si no lo hace, pues le va a machacar las instalaciones eléctricas. Irán responde que entonces atacará todas las infraestructuras civiles del Golfo, las plantas desalinizadoras de las monarquías suníes de la zona, que atacará la infraestructura energética de esas mismas monarquías. Trump, al día siguiente, cuando todavía no ha transcurrido el plazo, dice que, bueno, en atención a las conversaciones que está viendo con Irán, pues que amplía el plazo 5 días. Que parece que las conversaciones van bien y que entonces se amplía 5 días el plazo del ultimátum. Entonces sale Irán a decir que no, es mentira, nosotros no estamos conversando, no es cierto que haya ningún tipo de negociación con Estados Unidos. Empiezan a salir detalles y resulta que sí que hay negociación con Estados Unidos y parece que por varias vías. Una con el primer ministro iraní, que es poder civil, no es ni militar ni clérigo. Otra vía parece que es con el presidente del Parlamento. Y además parece ser que ha habido una reunión en Pakistán entre el presidente del Parlamento y un enviado de Trump, concretamente en Islamabad. Y la propia Al Jazeera confirma, con fuentes iraníes, que efectivamente hay contactos con Estados Unidos, pero que las conversaciones son indirectas, a través de Turquía y a través de Egipto. O sea que sí que hay conversaciones. O sea que sí que están negociando con Estados Unidos. O sea que estaba Trump dando una información correcta, según confirma Al Jazeera, por fuentes iraníes. Bueno, situación. Pues por supuesto que hay conversaciones. Ahora, lo que no estoy seguro es de que todo el régimen esté participando en ellas. Es decir, en estos momentos el régimen está descabezado. Mataron al líder supremo, el sustituto parece que también está muerto. Mataron a casi todos los miembros de la cúpula del régimen, mataron a los sustitutos. Yo pienso que en estos momentos hay mucha gente dentro del régimen iraní que no sabe realmente quién manda. Lo cual, pues por una parte es bueno, en el sentido de que el régimen está imposibilitado de dar una respuesta militar en condiciones, está imposibilitado de tratar de inducir una resistencia a ultranza, pero por otro lado es malo, porque si no hay una cadena de mando unificada, entonces tampoco puede haber un acto de rendición total. Se rendirá una parte del régimen y la otra veremos qué hace. Bueno, el caso es que conversaciones las hay, negociaciones las hay, y parece que tanto
a través de intermediarios, Turquía y Egipto, como directas en Pakistán por invitación del gobierno pakistaní. Con lo cual, pues en algún momento es posible que veamos la solución al problema iraní. Ya ha dicho Trump que no quiere derrocar al régimen iraní, que lo que quiere es que el régimen le apruebe toda una serie de condiciones que garanticen que ya Israel y todo Occidente no tengan que volverse a preocupar por su seguridad, al menos en lo que a Irán respecta. Vamos, que Irán no va a tener armas nucleares, no va a tener tecnología nuclear, no va a financiar a grupos terroristas de todo tipo y no va a embarcarse en una escalada armamentística. Esas son las condiciones básicamente, que por supuesto para poder ser llevadas a la práctica requieren poner a un Delcy Rodríguez al frente de Irán. Ese Delcy Rodríguez, ¿quién será? ¿El presidente del Parlamento? ¿El primer ministro? ¿Un tercero? Pues no lo sabemos, pero vamos, que la solución al problema iraní va a ser similar a la que ya se está implementando en Venezuela, pues parece bastante claro a la luz de la confirmación de las negociaciones que Irán había negado, pero Trump había hecho públicas. Bueno, hablando de Estados Unidos, una noticia de gran alcance, porque el Tribunal Supremo ha empezado las vistas para una demanda que afecta al estado de Luisiana y referida al voto por correo. Escuchen. El Tribunal Supremo de Estados Unidos parece inclinarse por invalidar una ley estatal que permite contabilizar votos por correo recibidos después del día de las elecciones, en un caso que podría redefinir el panorama electoral de cara a los comicios legislativos de noviembre. Los magistrados escucharon los argumentos que en un litigio originado en Mississippi, cuyo alcance podría extenderse a otros 13 estados y el Distrito de Columbia, donde existen distintos periodos de gracia para la recepción del voto por correo. Asimismo, la decisión podría repercutir en otros 15 estados con normativas más flexibles para militares y ciudadanos residentes en el extranjero. Se prevé que el fallo se emita a finales de junio con margen suficiente para establecer las reglas del recuento de votos en las elecciones de mitad de mandato de 2026. El presidente Donald Trump ha criticado reiteradamente el voto por correo, al que suele calificar de vulnerable al fraude y la corrupción. Por su parte, los demócratas han recurrido con mayor frecuencia a este voto, cuyo uso se expandió significativamente durante la pandemia del COVID-19. Bueno, el caso que está estudiando el Tribunal Supremo es un caso que afecta al estado de Luisiana y básicamente de lo que se trata es de decidir en la demanda que se ha interpuesto si es aceptable o no que se admitan como válidos los votos por correo que llegan después del día de las elecciones. Dirán ustedes, ¿cómo van a llegar votos por correo después del día de las elecciones? Pues ahí, ese es el problema. Aquí en España, evidentemente, hay un mecanismo de voto por correo, pero si un voto no llega antes del cierre de las urnas, pues ese voto, sintiéndolo en el alma, se pierde. Haber ido 3 días antes a la oficina de correos, oiga, no se pueden admitir votos una vez cerradas las urnas, ¿verdad? Parece bastante lógico. Bueno, pues en al menos 15 estados de los Estados Unidos, todos ellos gobernados por el Partido Demócrata, resulta que se admite que los votos por correo lleguen después de cerradas las urnas. De hecho, que lleguen después del propio día de las elecciones. El caso más sangrante es Washington, el estado de Washington, donde son 21 días, es decir, se celebran las elecciones y hasta 21 días después pueden seguir llegando votos por correo. Y dirán ustedes, bueno, pero ¿se certificará de alguna manera que al menos ese voto fue emitido antes de las elecciones? Bueno, para empezar, eso, con tener a un tío que tenga el sello adecuado, pues te dedicas a poner el sello de esto fue emitido antes,
con los votos que emitas después y ya tienes un fraude generalizado. Pero es que hay 8 estados donde ni siquiera exigen que esté sellado el sobre del voto por correo antes de las elecciones, con lo cual, pues evidentemente la posibilidad de fraude masivo es brutal, ¿verdad? Parece lógico, por tanto, que ese sistema se termine. Y eso es lo que el Supremo de Estados Unidos está discutiendo. El fallo que el Supremo de los Estados Unidos emita va a ser crucial de cara ya a las elecciones de noviembre de medio mandato. Si le quitas a esos 15 estados del Partido Demócrata la posibilidad de hacer trampas con el voto por correo, pues entonces mucho me temo que a lo mejor los resultados varían bastante. Pero además es que si el Tribunal Supremo finalmente dictamina que no es legal admitir votos por correo después de cerradas las urnas, entonces el Supremo estaría haciendo otra cosa adicional, implícita, que es asumir la competencia de dictaminar si los sistemas electorales en un estado de los Estados Unidos son adecuados o no. Hay, en los argumentos utilizados por el Partido Demócrata, pues hay un recurso argumental que es el siguiente. Oiga, esto es un estado federal. Cada estado es libre de decidir cómo organiza las elecciones. Por tanto, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no tiene nada que decir al respecto. Pero claro, ese argumento tiene un contraargumento bastante impepinable. De cara a las elecciones que solo tengan alcance local, por ejemplo, elecciones a gobernador, elecciones al Congreso y Senado de ese estado, pues sí, vale, efectivamente, cada estado se podría pensar que se regule como le dé la gana sus sistemas de voto. Sería discutible, pero podríamos aceptarlo. Pero de cara a las elecciones, por ejemplo, presidenciales de los Estados Unidos, evidentemente, si un estado tiene un sistema de voto que permite un fraude generalizado, pues entonces el partido que controle ese fraude se lleva a todos los compromisarios de ese estado, con lo cual influye en la elección de presidente, con lo cual ese fraude en ese estado afecta a los otros 49 estados de la Unión, con lo cual, pues claro que hay argumento para decir que el Supremo puede decir que al menos en las elecciones de alcance nacional las normas electorales tienen que estar claras y no permitir el fraude. Y si el Supremo al final hace eso, es decir, asume esa competencia y dictamina que el voto por correo no puede llegar después del día de las elecciones, se abre la puerta a que el Supremo también se pronuncie sobre otra cosa que está sobre la mesa, que es la identificación de los votantes. ¿Cómo es posible que en muchos estados controlados por el Partido Demócrata se pueda votar sin identificarse? Hasta para, yo qué sé, sacarte un abono transportes tienes que identificarte, pero para votar no. Un poco sospechoso, ¿no les parece a ustedes? Bueno, si el Supremo de Estados Unidos entra por esa vía, pues las elecciones de medio mandato se ponen todavía mejor para el Partido Republicano y por tanto para Trump. Para quien se puso ayer la situación un poco peor es para Giorgia Meloni, que ha perdido el referéndum para modificar el sistema judicial en Italia. Escuchen. La jefa del Ejecutivo italiano Giorgia Meloni ha sufrido un revés en las urnas tras el rechazo de su reforma de la justicia. Según los datos difundidos por el Ministerio del Interior de Italia, la iniciativa obtuvo un respaldo del 46% frente al 54% de votos en contra. La oposición reaccionó de inmediato al resultado. El líder del movimiento 5 estrellas, Giuseppe Conte, celebró el desenlace con un mensaje en la red X diciendo «Lo logramos, la larga vida a la Constitución». Posteriormente, en declaraciones a los medios, destacó la alta participación y calificó el resultado como una victoria clara e inequívoca del rechazo. El proyecto de reforma contemplaba, entre otros cambios, la separación de las carreras de jueces y fiscales actualmente integrados bajo la figura de magistrados, la división del Consejo Superior de la Magistratura en 2 órganos distintos y la introducción de un sistema de sorteo para la designación de sus miembros.
Bueno, pues revés para Giorgia Meloni, y además resulta curioso porque ¿cómo ha sido el revés? Porque uno esperaría que a lo mejor la izquierda italiana hubiera sido la que se hubiera movilizado masivamente para boicotear la reforma judicial, porque la reforma judicial, entre otras cosas, pues saca el largo brazo de los políticos de la justicia, repartiendo la mayoría de los puestos en el Consejo General del Poder Judicial italiano por sorteo. Pero resulta que no ha perdido Meloni por la izquierda, porque donde ha habido más noes contra la reforma ha sido en el sur, en Sicilia, en Nápoles, ha sido precisamente en el sur profundo de Italia donde se ha votado de forma abrumadoramente masiva contra la reforma judicial, con lo cual pues parece que no ha sido la izquierda, a lo mejor ha sido la mafia la que ha votado contra la reforma judicial, no tengo ni idea, pero resulta muy llamativo. Entren ustedes a buscar los datos por regiones en el referéndum y sorpréndanse. Bueno, ¿quién va a dimitir en los próximos días? Por fin dimite un socialista. Esto es increíble. Pero dimite para presentarse a las elecciones andaluzas. Escuchen. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que las próximas elecciones autonómicas se celebrarán el 17 de mayo. Su principal rival en los comicios será la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha adelantado que dimitirá en los próximos días, aunque sin concretar una fecha exacta. Hay margen, ha afirmado Montero, al tiempo que ha llamado a promover una gran movilización del electorado. La dirigente ha expresado su convicción de que los andaluces respaldarán en las urnas la defensa de los servicios públicos como la educación y la sanidad, que ha calificado como los tesoros más importantes que tenemos. Montero abandonará el gobierno sin haber presentado los presupuestos generales del Estado, pese a lo establecido en el artículo 134.3 de la Constitución española, y haber anunciado su presentación en reiteradas ocasiones. Bueno, pues Montero va a dimitir en los próximos días, se presenta la campaña andaluza. Se rumorea que quien le va a sustituir es Carlos Cuerpo, como una especie de superministro económico, lo cual plantea una situación interesante, porque no se les escapará a ustedes que cada vez hay más rumores de que el sustituto de Pedro Sánchez podría ser Carlos Cuerpo. Es un chico así como aseadito, socialista macha martillo, pero en fin, como alejado de los populismos podemoides. De hecho ha tenido más de algún enfrentamiento con Yolanda Díaz. Bueno, en fin, otro PSOE así como más tecnocrático, menos ideológico, se supone que menos delirante. Bueno, yo hacía el otro día una pregunta en la tertulia de Dando Caña. Vamos a hacer una hipótesis. Ahora Montero dimite, Carlos Cuerpo pasa a ser el superministro, Carlos Cuerpo empieza a ser promocionado por tierra, mar y aire por los medios del equipo de opinión sincronizada rojo, y vamos a ponernos en abril de 2027 o mayo, cuando haya que convocar elecciones para ver quién ocupa la Moncloa. Imaginen ustedes que Pedro Sánchez comparece en mayo y dice: voy a disolver el Parlamento y anuncio que por razones de salud no me presento. Y entonces ponen a Carlos Cuerpo de candidato del PSOE. ¿Qué hace el Partido Popular entonces? Porque el Partido Popular lleva 7 años con el rollo de no al sanchismo. Hay un PSOE bueno, pero el sanchismo es muy malo, no al sanchismo. ¿Vale?
¿Y qué hacemos si Sánchez no se presenta y presentan a Carlos Cuerpo? ¿Qué va a hacer el PP? ¿Tirar los carteles de no al sanchismo e imprimir otros que pongan no al cuerpismo? Porque como has basado toda tu campaña en Sánchez, si te ponen a otro aseadito, pues ya no te vale la campaña, ¿no? Es más, es que si te ponen a otro aseadito, pues a lo mejor gente que, en fin, no votaría a Sánchez, pero que está deseando que el PSOE le dé una excusa para volver a votar al PSOE, pues a lo mejor se anima y vota a Cuerpo. El PP es capaz de volver en las siguientes elecciones a quedarse sin la Moncloa. Es más, es capaz de perder las elecciones. Porque tanto fijar el tiro en Sánchez te deja desarmado si Sánchez a última hora no se presenta. No sé, ¿habrá pensado alguien en el PP en esa posibilidad? ¿Cómo reciclamos no al sanchismo en no al cuerpismo? Bueno, mientras tanto, pues en Burgos crece el escándalo con respecto a un concejal del Partido Popular que sigue sin presentar la dimisión. Escuchen. El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos ha reclamado la dimisión inmediata de Borja Suárez de todos sus cargos como concejal, presidente de la Diputación Provincial y responsable del Partido Popular de Burgos, tras la adjudicación de eventos a una empresa de la que es copropietario. La exigencia se apoya en un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento que concluye la nulidad del pleno derecho de los contratos otorgados a una empresa privada en la que Suárez posee una participación superior al 10%. A continuación escuchamos al portavoz de Vox en Burgos, Fernando Martínez Acitores. ¿Qué responsabilidades tenemos los políticos? Que no sabe nada. Vale, pues que no sabe nada, ya digo. Eso ya sería también causa de dimitir. Ya me lo acaba de decir un informe de Secretaría General. Ha provocado que los contratos sean nulos. Y lo único que digo es, bueno, pues me desprenderé poco a poco de la participación que tengo en la empresa por cuestiones de ética política, por cuestiones de estética política. Y ahora ya también, con un informe del secretario por medio, el señor Borja Suárez debe dimitir. Y si no dimite, pues la señora alcaldesa tendrá que tomar actuaciones. Si esto no es noticia, pues nos tendremos que preguntar todos qué es lo que está ocurriendo en esta ciudad. Nos tendremos que preguntar todos qué es lo que está ocurriendo en esta ciudad. Porque se han creado comisiones de investigación por cuestiones políticamente menos relevantes. No hablo de cantidades, pero por cuestiones políticamente menos relevantes. O sea, que aquí se dan contratos a empresas vinculadas a un concejal, se pilla todo el tema en Burgos y no dimite el concejal. Oiga, pues está curioso, ¿no? ¿Por qué el Partido Popular no toma medidas para, no sé, que la vida pública en el Ayuntamiento de Burgos sea un poquito menos apestosa? Vale que alguien dé contratos a su propia empresa, pero hombre, si te pillan, pues tendrás que responder, digo yo. Pero lo de dar contratos a tu propia empresa y que luego te atrincheres en el ayuntamiento sin que tu partido, el Partido Popular, haga nada, pues hombre, no queda como excesivamente bien, ¿verdad? Vamos a seguir el caso. Es muy peculiar. Vamos a estar atentos en los próximos días a ver qué desarrollos hay en el Ayuntamiento de Burgos. Señores del PP, ¿se va a tomar alguna medida en relación con este caso de asignación de dineros municipales a la empresa de un concejal o no? Vamos con una breve pausa publicitaria. Don Luis, Perdón. si quieres vamos con don Francisco Carrera. Ah, es verdad, perdón, estoy atotado. Don Francisco Carrera, periodista de La Gaceta. Buenos días, ¿qué trae hoy su medio?
¿Qué tal? Saludos y muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos a repasar, como decís, algunos de los asuntos que tenemos ahora mismo en la portada de la Gaceta, empezando por esta noticia. Un informe alerta de que el estado actual de las carreteras provoca hasta 1.500 accidentes al año. El 52% de la red tiene deterioros graves. Más asuntos. Las políticas migratorias de Ayuso condenan a la Comunidad de Madrid a la inseguridad. El 64% de los detenidos cada día son extranjeros. Fuera de nuestras fronteras, les contamos que el 90% de la producción académica en ciencias sociales es de izquierda, según un estudio masivo de Oxford. Y en Estados Unidos, más de 39.000 familias mexicanas de inmigrantes ilegales fueron detenidos en 2025 en aquel país, en Estados Unidos. De vuelta a nuestro continente, en Europa, cerca del 60% de los solicitantes de asilo norteafricanos en Suiza comete delitos durante su estancia. Y un sondeo señala que el patriota Bardella, aliado de Vox en Patriots, aventaja en más de 20 puntos al segundo en la primera vuelta presidencial en Francia. Importantes elecciones en aquel país, sin duda. Un último apunte. Avanza la sustitución poblacional. En España ya hay más de 2,4 millones de musulmanes, la mayoría marroquíes. Como siempre, recomendarles nuestra sección de opinión y también la viñeta de la Iberosfera con Santi Orue, que hoy habla sobre ETA, sobre la sanguinaria etarra Amboto, que va a salir en semi-libertad. Es todo. Les deseamos, como siempre, un muy feliz día y un saludo desde la redacción de La Gaceta. Muchísimas gracias, don Francisco. Breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.